Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Voy a confirmar si está reproduciéndose en la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Permítame un segundito. Sí. Estamos acá. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes a todos. Reverencias. Voy a leer algunos textos del Bhagavad Gita que hablan donde se utiliza la palabra fe, para estudiar en qué contexto esta palabra se está utilizando, cómo se explica. Y después vamos a dar un espacio para preguntas. Yo tengo acá algunas anotaciones, por ejemplo, el señor Krishna en el capítulo... Bueno, primero voy a leer el texto base, que es el que en el que quiero disertar el día de hoy, que es el texto 40 del capítulo 6, Dhyana Yoga, y dice así. Sri Bhagavan Uvacha. Ahora sí. Sri Bhagavan Uvacha Partanaivejana Mutra Vinashasya Vidyati Nahi Kalyana Krikashit Durgatin Tatagachati. Sri Bhagavan Uvacha, la Suprema Personalidad de Dios, dijo: Parta, oh hijo de Prita, Naeva, nunca es así, hija en este mundo material, Na, nunca, Amutra, en la siguiente vida. Vinaya, destrucción, Tasya, su... Perdón, es que estoy leyendo el texto inapropiado, es el texto 37, perdón, voy a volver a leerlo. Arjuna Uvacha Ayati Sradayo Peto Yoga Chalita Manasa Aprapya Yoga Samsitim Kamgatin Krishna Gachati. Arjuna dijo: oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero luego desiste debido a una mentalidad mundana, y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Voy a leer entonces el significado por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dice así. La senda de la autorrealización o del misticismo se describe en el Bhagavad Gita. El principio básico de la autorrealización lo constituye el conocimiento de que la entidad viviente no es este cuerpo material, sino que es diferente de él, y que su felicidad se halla en la vida, bienaventuranza y conocimiento eternos. Esas son cosas trascendentales y se encuentran más allá tanto del cuerpo como de la mente. La autorrealización se busca mediante la senda del conocimiento, mediante la práctica del sistema óptuple o mediante el Bhakti Yoga. En cada uno de esos procesos se tiene que llegar a comprender la posición constitucional de la entidad viviente, su relación con Dios y las actividades mediante las cuales ella puede restablecer el vínculo perdido y alcanzar la máxima etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Si se sigue cualquiera de los tres métodos antedichos, es seguro que tarde o temprano se llegará a la meta suprema. Esto lo indicó el Señor en el segundo capítulo. Y dice, 2 puntos, hasta un pequeño esfuerzo que se haga en la senda trascendental
brinda una esperanza para la redención. De estos tres métodos, la senda del Bhakti Yoga es especialmente adecuada para esta era, porque es el método más directo para comprender a Dios. Para estar doblemente seguro, Arjuna le está pidiendo al Señor Krishna que confirme su declaración anterior. Puede que uno acepte sinceramente la senda de la autorización, pero el proceso del cultivo del conocimiento y la práctica del yoga óptiple son por lo general cosas muy difíciles para esta época. En consecuencia, a pesar del esfuerzo constante, puede que uno fracase por muchas razones. Primero que todo, puede que uno no esté lo suficientemente interesado para seguir el proceso. Seguir la senda trascendental es más o menos declararle la guerra a la energía ilusoria. Por lo tanto, siempre que una persona trata de escaparse de las garras de la energía ilusoria, esta última trata de derrotar al practicante por medio de diversas seducciones. El alma condicionada ya está seducida por las modalidades de la energía material y hay muchas posibilidades de ser seducido de nuevo, incluso mientras ejecutan disciplinas trascendentales. Esto se denomina Yoga Chalita Manasaha, apartarse de la senda trascendental. Arjuna está interesado en saber cuáles son los resultados de apartarse del sendero de la autorrealización. El texto decía, Arjuna Vacha Ajayati Sradio Peto Yoga Chalita Manasa Aprapya Yoga Samsidin Kangatin Krishna Gachati. Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien en principio emprende el proceso de la autorización con fe, pero luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Om Agyanati Mirandasya Ganangana Salakaya Chakshudumilitandina Tasmai Sigurave Namaha Kankaroti Vachanam Pangunan Gayate Girindyat Kripatanaham Bande Sigurudilataranam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhvaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, entonces este es uno de algunos de los textos que en el Bhagavad Gita se habla acerca de la fe. Es una duda que tiene Arjuna. Arjuna escuchó hasta este momento los distintos procesos de autorización, como se mencionan acá, que básicamente son el sendero del Karma Yoga, donde el Bhakti Yoga se incluye, o sea, el Karma Yoga que concluye en el Bhakti Yoga, el sendero del Jnana Yoga, el sendero del conocimiento trascendental, y el sendero del yoga místico. Y hace una pregunta que es muy propia, porque hemos visto, estadísticamente hablando, que muchas personas emprenden el proceso de la autorización y, como dice acá Arjuna, por alguna mentalidad mundana, de repente ¿cómo se dice? Se desvían, ¿no?, y son seducidos de nuevo por la energía ilusoria. Entonces, el punto importante acá es que primero que nada, o sea, mucho depende del nivel de apego que nosotros tengamos a la energía material, como se dice en el Chaitanya Charitamrita. Hay la energía ilusoria funciona de dos maneras. Una se llama avaranálmica y otra se llama prayanálmica. Avaranálmica se refiere al poder confundiente que tiene la energía ilusoria, y prayanálmica significa el poder degradante, ¿no? Entonces, incluso entidades vivientes muy elevadas
en el cultivo de las modalidades superiores de la naturaleza, como el señor Brahma, mismo el señor Shiva, y Indra, por ejemplo, muchas veces se confunden y se degradan. Por ejemplo, una vez Indra, por haber cometido ofensas con su maestro espiritual, recibió una reacción por la cual él tenía que vivir durante un año en el cuerpo con la forma de un cerdo, ¿no? Y cuando llegó el momento de terminar ese proceso, ¿no? Y regresar de vuelta a su posición como Indra, lo fueron a buscar los semidioses superiores, entre ellos el señor Brahma, y le dijeron, bueno, ya es tiempo de regresar. Y dijo, no, pero yo estoy muy bien acá, muy bien. En mi sentido de pertenencia, que es una de las principales cosas que nos producen apego, como se dice también en el Bhagavatam, Bauma y Yadi, ¿no? O sea, Satma Buddhi kuna Tridatuke. Entonces, cuando la inteligencia está fija en la identidad material, se desarrolla ese concepto de pertenencia al lugar donde uno nació, ¿no? La tierra, ¿no? Todo el mundo que vive en algún lugar ama ese lugar como el mejor lugar del planeta, inclusive en las ciudades más contaminadas en todo sentido, la gente ama estar en esos lugares. Y un poco así le pasó a Indra en cuerpo de cerdo, ¿no? Él estaba en ese vehículo tan denigrante, ¿no? Comiendo excremento. Dijo, yo estoy muy feliz acá con mis cerditos, mis hijos cerditos, mi esposa cerda, no tengo ninguna motivación para ir. Entonces, claro, ocurrió que los semidioses superiores tuvieron que quitar de esos vehículos físicos a su esposa cerda y a sus cerditos para que él entrara en razón. Entonces, muchas veces también la energía material funciona de esa manera, como dice el señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que estamos durmiendo en el regazo de la energía ilusoria y parece que está todo bien, pero de repente, en algún momento, ¡pam!, ¿no? La energía ilusoria nos da una bofetada y otra vez tenemos que volver a entrar en razón. Si no hay un proceso ¿cómo se dice?, de clarificación espiritual, si no hay un cultivo de conocimiento espiritual científico, el sufrimiento que uno experimenta dentro de este mundo material no lo hace avanzar a uno en el sendero de la autorización. Entonces, quemar karma sin conocimiento espiritual simplemente es el proceso de acabar con un ciclo de reacciones difíciles para volver a generar otros, ¿no? Entonces, porque lo que sucede es que cuando nosotros adoptamos la personalidad material, la energía original, que en el mundo espiritual se llama Sandini Shakti, que es la energía existencial, se llama la potencia existencial, que tiene que ver justamente con esto que en términos seculares llamamos sentido de pertenencia, ¿no? Me identifico, al que pertenezco a este lugar. Eso ocurre en el mundo espiritual con esa potencia Sandini Shakti. Me entiendo como un ser espiritual, me entiendo como un sirviente de Krishna, que es mi identidad original, y hay otra potencia más, que es la potencia cognoscitiva del mundo espiritual, que se llama Sambit Shakti, que es la potencia de comprender mi trato interpersonal con Krishna y mi trato interpersonal con toda entidad viviente todo servidor puro que en el mundo espiritual funciona en relación con Krishna, ¿no? Y empieza a conocer meticulosidades de cada una de las personalidades. Eso es la potencia Sambit. Y todo esto está coronado con la potencia Ladini, que es la potencia de plenitud. Uno se siente completamente libre, liviano, feliz, ¿no? Cuando estamos en el mundo material, la potencia existencial nos hace vincularnos con todo lo que acá nos rodea, ¿no? Entonces adquirimos este cuerpo material y automáticamente tenemos el sentido de existencia. Yo siento que existe en relación con este plano. Y entonces la potencia Sambit, transformada en este mundo material también,
nos hace percibir las relaciones interpersonales. Eso Prabhupada lo llama también pranamaya, como Arjuna lo mencionaba en el comienzo del Bhagavad Gita, diciendo de que necesito disfrutar, y para eso hay otras energías vivientes, mis parientes, mis amigos, aquellas personas con las cuales yo siento química. Con esas energías vivientes yo puedo obtener disfrute. Entonces potencia Sambit también, y en teoría la potencia Sandínica. Pero como se dice a lo largo de todo el Gita, como todo esto está pervertido en el mundo material, entonces no hay manera de que la felicidad plena, la plenitud se dé. Entonces, por eso, y la potencia denigrante, la modalidad de la pasión nos empieza a denigrar y denigrar y denigrar y cada vez bajarnos más. Entonces, solamente cuando uno, como dice el Chaitanya Chaitamrita, por la misericordia de un devoto puro, ¿no? Guru Krishna Prasade Paiva Tirata Vishnu, uno está vagando, Pramanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev, navegando por las distintas identidades que adoptamos en este mundo material, ¿no? Distintas y ilimitada cantidad de propuestas, 8.400.000 cantidades de propuestas, y en cada una de ellas ilimitados matices personales, ¿no? de la personalidad material adquirida. Solamente cuando ocurre la misericordia del devoto puro es que nosotros adquirimos entonces una perspectiva espiritual, y a través de esa perspectiva espiritual adoptamos un proceso de elevación, ¿no? Que, como bueno, el Bhagavad Gita está explicando, puede ser un proceso de elevación preliminar, conocido como Jnana Kanda, el sendero de entender la diferencia entre mi cuerpo y mi ser, o un proceso de misticismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que cuando estaba ocurriendo el sacrificio de coronación del rey Yudhishthir, vinieron muchos, se los llama semidioses, pero en realidad eran yogis autorrealizados que conviven con el señor Shiva, ¿no? Entonces, personas muy elevadas, pero en misticismo y del yoga, ¿no? Personas que tienen mucha elevación, mucho cultivo de la modalidad de la bondad, y que no tienen ninguna atracción por las modalidades bajas, tal como acá en este plano los que somos Manusya Raya, los seres humanos influenciados por la modalidad de la pasión, tenemos, ¿no? Entonces, cuando adoptamos el proceso de conciencia de Krishna, esto es tan vivificante para el alma, es como cuando uno está en el desierto y no tiene agua, y de repente llega alguien con agua, y nuestra sed se sacia, y empezamos a sentirnos satisfechos de vuelta. Es el encuentro con la conciencia de Krishna. Es algo muy especial. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es que no debemos dar por sentado de que la energía ilusoria no nos puede volver a confundir. Eso es una de las cosas que Srila Prabhupada decía, que el problema de los practicantes de conciencia de Krishna, sobre todo en Occidente, es que no le tienen suficiente miedo a la energía ilusoria. Entonces, mientras uno esté en contacto con el cuerpo material, siempre hay posibilidades de caer. Eso es lo que dice Srila Prabhupada acá en este texto, ¿no? Le hemos declarado la guerra a la energía ilusoria, y la energía ilusoria nos va a poner de muchos tipos de pruebas a lo largo de nuestra vida espiritual. Y una de ellas, bueno, hay dos cosas importantes que yo quería mencionar en relación con esto. Que esto es una estadística que han hecho acerca de los procesos religiosos, y que cuando una persona se suma a un proceso religioso, y sobre todo un proceso tan con tanta variedad de elementos culturales como el proceso de conciencia de Krishna, existe lo que se llama el efecto novedad, ¿no? Nosotros, claro, empezamos a conocer la música consciente de Krishna, que es bien diferente a cualquier música que escuchamos en el mundo material,
la vestimenta que se utiliza en las comunidades conscientes de Krishna, los olores, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que iba a los templos, los aromas de las masalas que se usaban para las cocinas eran muy penetrantes, porque algo que el olfato no estaba acostumbrado a percibir. Los sabores, el prasad, el saber tocar instrumentos, la posibilidad de ir al Santo Dam, ¿no? El conocer a tantas grandes personalidades, porque realmente nuestro momento está lleno de grandes personalidades, toda esa cuestión, o sea, hace que nos vayamos manteniendo, ¿no? En el entusiasmo de la primera ola, por decir así, ¿no? Bajo este asunto que se llama efecto novedad. Pero si además de ese proceso, que por supuesto es importante porque es parte de nuestra infancia espiritual, nosotros no vamos internalizando realmente nuestro apego por el santo nombre, nuestro apego por la lectura de los libros de la Prabhupada, nuestro apego por renunciar al ego falso, nuestro apego por dejar de ser orgullosos, por dejar de ser lujuriosos, envidiosos y todas estas cosas. Si no hay realmente un trabajo profundo, en algún momento, y son por eso, y es verdad, esos son los 4 o 5 primeros años, hay un filtro ahí, ¿no? Y se espera, ¿no?, que al tomar el proceso de conciencia de Krishna, como nos ha explicado Srila Rupa Goswami, hay 9 etapas, ¿no? A 2 radas, en la primera etapa está esta fe inicial, este entusiasmo inicial, ese sentir de que es el camino que hay que tomar. Después Sadhu Sangha, la relación con los devotos, Vajana Kriya, empezar a ejecutar servicio senal, y ahí viene la cuarta etapa, que es la más larga, que se llama Narta Nivriti. Y ahí es donde es uno de los filtros más importantes, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita se explica, ¿no? Hay cosas que después a nivel sutil hay que ir superando cada vez más y más y más y más, ¿no? Entonces muchas veces sucede que hay algunos elementos dentro del proceso de conciencia de Krishna que nosotros no hemos integrado de la parte humana, porque no estábamos completamente listos para integrarlos debido a nuestro nivel de contaminación, o porque no supimos hacerlo, o porque no nos dieron el énfasis necesario. Y tiene mucho que ver con el trabajo del sostén de relaciones interpersonales que me mantienen a mí en la dirección correcta. En la mayoría de los casos de las personas que abandonan la senda de conciencia de Krishna, tiene que ver con esto, no tiene que ver con problemas filosóficos, ¿no? O sea, de hecho, una de las principales preocupaciones que hay en la misión, en los devotos que están liderando la misión, es que los que se acercan a practicar conciencia de Krishna no toman seriamente el estudio regular, protocolar, de rigor, de asimilación gradual de las escrituras, ¿no? Empezando con todos los libros pequeños. Por ejemplo, nosotros acá en el colegio, cuando los jóvenes vienen a educarse, hacemos una cartulina grande con una planilla con todos los libros introductorios y los nombres de los estudiantes. Entonces ellos tienen que ir leyendo cada uno, y cada vez que leen uno le dan una tilde, como diciendo, bueno, este libro ya lo leí. Y después de eso, entonces pasar al Bhagavad Gita, pasar al Srimad Bhagavatam y pasar al Chaitanya Charitamrita, ¿no? Entonces, como digo, adoptamos digamos, los elementos culturales externos hasta cierta medida que forman parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, nos rapamos la cabeza, ahora, hoy en día no tanto, muchos no hacen eso. Usamos el cantimala, ¿no? Bueno, la curta, esas cosas, ¿no? Adoptamos el proceso. Pero hay hábitos que traíamos antes de estar practicando conciencia de Krishna, que están ahí y que no es que se fueron,
porque nosotros empezamos a cantar el mantra Hare Krishna. O sea, por eso se dice Vishwanath Chakravarti Thakur, bueno, hay distintos tipos de anartas, ¿no? Y hay anartas que vienen por karma previo, y si uno se aplica bien en el proceso de conciencia de Krishna, dice el Bhavatam, Nashta Prayesho Abhadresho Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttamasloker Bhakti Bhavati Naishtiki, que la estabilidad, Naishtika Bhakti, el ya formar parte de, de lo que se llama un practicante sadhaka. Si uno logra estar en esa plataforma, ser un practicante sadhaka, su camino de vuelta a casa se puede decir que está bastante pavimentado. Todavía hay mucho que lograr llegando a esa plataforma, pero ya está bastante pavimentado. Entonces, pero hay hábitos como tendencias hacia la rectificación de sentidos que por karma están ahí. Si uno se aplica durante unos determinados tipos de años, ¿no? Perdón, que no apague el celular. Voy a apagarlo completamente para que no tengamos problemas. Okay. Okay. Usted estaba diciendo esto de que esos hábitos pueden otra vez llamarnos a la puerta. Entonces, es muy importante que la vinculación con personas que tienen más fuerza espiritual, o sea, rodearnos de un entorno donde la fuerza espiritual sea un hecho concomitante, ¿no? Si nosotros tenemos malos hábitos, ¿no? Es probable que también volvamos, ¿no? a esos malos hábitos si no nos sabemos rodear de una atmósfera apropiada, ¿no? Una atmósfera que nos ayude a desarrollar conciencia de Krishna. Entonces hay 5 cosas que dice mi maestro espiritual que debemos tener en cuenta como para poder siempre estar en un nivel de practicante óptimo, de tal modo de que la fe, que significa científica, no es una fe sentimental, ¿no? Ese es el punto, porque muchas veces tenemos una fe sentimental. Entonces, tener una fe que viene del gusto que obtenemos de la práctica del canto del Santo Nombre, una fe que viene del gusto que obtenemos de leer los libros. Entonces, bueno, estas 5 cosas son las siguientes, ¿no? Que es justamente cantar las rondas regulativas. Todavía me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si no tengo gusto? Como le preguntaron a Bhaktisundar Maharaj, un devoto le dijo, estoy cometiendo ofensas al cantar el Santo Nombre. ¿Dejo de cantar las rondas? Le dijo, no, deja de cometer ofensas, no de cantar las rondas. Entonces, a veces nosotros también nos escudamos, ¿no? en cosas que para no hacer el esfuerzo. Entonces se dice en el Upadesambrita, ¿cómo es este verso? Pito patapta rasanasya naro chikano. ¿No? Cuando la enfermedad de la histericia, ¿no? Que afecta el pita, dicen el fuego digestivo, hace que lo que nosotros pues, comamos, inclusive como el azúcar cante, dice, Siat Krishna Nama Charitad Sitapya Vida, así empieza el mantra, ¿no? El santo nombre del Señor es Siat Krishna Nama, es cita, es puro, es dulce, es muy potente. Pero si hay mucha contaminación material, esa potencia no se puede percibir en su plenitud y por eso hay que purificarse. ¿Y cómo se hace? Kintu Adarat Anudinam, Kalasai Vayustra. Dice que constantemente cantar el santo nombre de una manera regulativa, tratando de escuchar cuando un practicante asimiló que la práctica del Santo Nombre es parte de su vida, o sea, ya está integrado en su paquete de vida diaria, ¿no? Como respirar, o eso es lo que Prabhupada le dijo a unos devotos cuando se estaban iniciando, ¿no? Ahora tienen que verlo de esta manera. O sea, ustedes, por ejemplo, todos los días hacen espacio de tiempo para comer. No hay tal cosa como, no, tengo tanto trabajo, tantas cosas que hacer que no puedo comer. Es imposible porque
Si uno hace eso por mucho tiempo, después ya va a dejar de funcionar. De la misma manera, cuando un practicante entiende eso, no puedo dejar de cantar las rondas. Puede ser que un día las cante bien, un día las cante más o menos, un día las canto como puedo, pero no puedo dejar de cantar las rondas porque es lo que me conecta con la energía devocional, es la energía sutil con la cual yo me puedo conectar a todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, ¿no? Sin canto del santo nombre, o sea, el llamarse devoto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil realmente, ¿no? Sostenerse como practicante, como devoto, sin cantar el santo nombre. Después también integrar nuestro varna, o sea, nuestra tendencia vocacional. Claro, acá hay, mismo Vishwanath Chakravarti Thakur en su libro Madhurya Kambini decía que algunos tutores espirituales primero conectan al practicante con el conocimiento, por decir así, lo focalizan, lo exclusivizan en la práctica espiritual y no le dan tanta importancia, por ejemplo, al varna o al ashram. No porque esto no tenga importancia, sino porque el nivel de contaminación es tan grande, el nivel de desequilibrio que tiene la persona es tan grande, que lo primero que tiene que hacer es focalizarse en conciencia de Krishna. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Si nosotros estaríamos hablando con personas como los Harivayas, que son los hijos del rey Prachinavarji, que fueron a hacer austeridades para emprender, perdón, los hijos de Daksha, que fueron a hacer austeridades para emprender, tener una buena vida de casados, y bueno, llegan a Damón, un predicador, y los ve tan preparados que dicen, mejor dedíquense al proceso de conciencia de Krishna, ya no es necesario pasar por todos esos procesos, y se volvieron renunciantes y así fueron felices todo el tiempo y llegaron al mundo espiritual. Pero no ese es el caso, ¿no? Las personas que llegan a la conciencia de Krishna llegan con muy malos hábitos, hemos llegado, ¿no?, con muy malos hábitos, rompiendo los 4 principios regulativos. Entonces, en la primera etapa hay que dedicarle con mucha sigilo, ¿no?, el focalizarse en la práctica espiritual. Y si existe esa posibilidad de organizar toda la vida alrededor, principalmente alrededor del sadhana bhakti, es lo mejor que se puede hacer. Después de un tiempo, las tendencias del varna tienen que ser, como se dice, debidamente utilizadas, ¿no? Integrándolas, ¿no? Hoy en la tarde, más tardecito, vamos a ver una clase que habla de la construcción de la personalidad, desde la perspectiva de Freud, desde la perspectiva de Jung, desde la perspectiva del Bhagavatam, ¿no? Vamos a hacer una comparación de cómo, bueno, por ejemplo, Jung hablaba de la individuación, pero yo no voy a meter en este punto porque tiene que ver con el tema que viene después. Pero el asunto es que los practicantes también debemos entender que hay una inercia, una tendencia que tiene que ver con la habilidad que tiene el cuerpo, que tiene la mente, y tenemos que ocuparla. Hay un asana apropiado que si no se ubica de la manera más... Y también todo eso es muy difícil hoy en día, ¿no? Muy difícil. Por ejemplo, el asana, ubicar el asana de uno, o sea, la posición en relación a la regulación con la vida sexual es algo muy difícil, pero básicamente son 2 caminos, ¿no? O tomas el camino de la renuncia o tomas el camino de formar una familia religiosa consciente de Krishna para gradualmente avanzar en el proceso purificatorio, que en realidad es lo que le compete a la mayoría, ¿no? Y entonces esos son 2 puntos más, ¿no? Cantar las rondas, tener el varna apropiado, tener el asana apropiado, seguir los 4 principios regulativos, ¿no? Eso es algo sumamente importante porque, como nos ha dicho Srila Prabhupada, si nosotros no seguimos contundentemente los principios regulativos, entonces la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia se vuelven muy prominentes. Y con modalidad de la pasión y con la modalidad de la ignorancia es muy difícil practicar conciencia de Krishna de manera contundente, ¿no? Y ahí es esa congruencia, como me decía de mantener mejor acá, finalmente nosotros no vamos a poner una cámara de video en la casa de cada quien, ¿no? No funciona de esa manera, sino funciona con ese nivel de integridad, tiene que ser personal de cada quien. Y
y bueno, básicamente hay dos de los principios que son los más difíciles, ¿no? Que es la regulación sexual y la atracción hacia las drogas. Los otros dos, en la mayoría de los practicantes no es tan complicado dejarlos, con los juegos de azar, aunque algunos sí, pues les da por ahí la seducción de la energía ilusoria, como dice acá Shila Prabhupada en el texto que leemos hoy, o, o también con el asunto de comer cosas que no son conscientes de que ellas. Es otro punto que también hay que tener mucho, mucho cuidado, porque también hemos visto, ¿no?, devotos que toman este asunto de comer alimentos cocinados por personas que no practican conciencia de Krishna de una manera muy, muy relajada. Y claro, a pesar de que obviamente hay tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Ese tipo de cuestiones existen, o sea, hay tiempo, lugar y circunstancias por las cuales a veces uno tiene que hacer excepciones. No debe ser así por diversión, por ejemplo, que me voy a un restaurante vegano porque no es consciente de Krishna, porque me gusta cómo cocinan ahí, o cosas por el estilo, porque nosotros somos prasadianos, no somos veganos, no somos lacto-vegetarianos o vegetarianos, somos prasadianos, o sea, hemos entendido de que el alimento que se consume para darle energía al cuerpo tiene que estar aceptado por Krishna, tiene que con amor y devoción para que también nuestra energía física y mental tenga también tendencias devocionales, ¿no? Y el último punto de los 5 que hemos mencionado son las ofensas. La- el aprender a pensar de una manera no ofensiva es todo, es como dice Krishna en el capítulo 2 del Gita, es un yoga, y Krishna dice, ¿no?, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo, ¿no? Es un yoga muy difícil de lograr porque en el mundo material es un mundo de competencia, ¿no? Y como dice el Bhagavatam, Paramoni Matsara Satam, dice, ¿no?, Dharma Proshita Kaitavo Dharma Paramoni Matsara Satam, que este proceso de Bhakti, que es un proceso para desarrollar el amor puro por Dios, implica que no debe haber envidia en el corazón. Normalmente las ofensas vienen cuando uno tiene envidia, y la envidia viene cuando uno no está satisfecho con su misma persona, ¿no? Entonces necesita compararse con los demás. Ya de por sí la sociedad en la que vivimos nos exacerba el punto de la comparación con los demás, ¿no? Nos hace pensar en términos comparativos. Y a veces nosotros traemos ese mismo viejo hombre o vieja mujer, o sea, esa personalidad anterior a la conciencia de Krishna, y esos mismos hábitos los, los, los canalizamos acá. Empezamos a competir por situaciones que no, en realidad son muy efímeras, posiciones o cosas por el estilo. Y le dedicamos mucha energía muchas veces a eso, ¿no? Y entonces vamos a ser más proclives, bueno, sí, con más propensión a tener envidia hacia los demás, ¿no? Entonces, este es el... Y también otro punto más, ¿no?, para evitar perder la fe, para mantenerse siempre con esa inocencia, con esas ganas. Como mi maestro espiritual dice, bueno, una clase muy famosa que le digo, si no estás inspirado, estás equivocado, decía, ¿no?, diciendo que en realidad lo normal en el proceso de conciencia de Krishna es que el entusiasmo siempre vaya en incremento. Y eso mismo lo dice el señor Brahma en el segundo canto del Bhagavatam. Él dice, el progreso en mi mente nunca se detiene, ¿no?, porque él tiene en cuenta todos estos puntos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos estos puntos que hemos mencionado, entonces fácilmente vamos a poder siempre mantener la fe viva. Y hay otro punto importante que decía, ¿no?, que aparte de estos 5, que es lo que yo llamo la ciencia de las expectativas. Y sobre todo en la relación con el maestro espiritual, ¿no? Muchas veces, o sea, tenemos una expectativa de la relación guru-discípulo que en realidad no es sana. Por ejemplo, hay muchos elementos ahí, pero voy a hablar de uno y ya empezar un poquito con el tema de las preguntas y comentarios que quieran hacer.
Uno es el querer, la sobredependencia. Y hay un ejemplo que nosotros hacemos en los cursos que damos, cuando esos juegos donde se les cubre los ojos a dos, una competencia, el gallito ciego se llama acá en Sudamérica, no sé cómo, bueno, en Sudamérica le llaman así. Entonces tienen que agarrar, por ejemplo, un lápiz, una lapicera, y alguien lo va guiando, entonces hasta que llegan a un lugar, una vasija, donde tienen que poner la lapicera, y depende de lo que uno tarda, el que menos tarda es el que gana. Entonces, bueno, hacemos ese tipo de competencias, y en un punto son entre 3 personas, ¿no? Y se miden los tiempos, y el último, lo que hace el guía es cuando le va a guiar a la persona para llegar al blanco, y bueno, al objetivo, que es poner el lápiz en la vasija, simplemente le quita la venda y la persona va caminando tranquila y se la pone, ¿no? Eso significa que, básicamente, un poco lo que quiero usar con esto es que la sobredependencia significa que yo pienso que el gurú me lo tiene que resolver todo, que el, el gurú es, o sea, sin que el gurú me diga si tengo que caminar para la derecha o para la izquierda, mi vida puede ser un fracaso. O a veces pienso que el gurú me tiene que resolver los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas emocionales, y no es así, no es así. O sea, claro, en una sociedad, el punto es que cuando hay una sociedad que se desarrolla en base al Varna Ashram, con personas con experiencia, y bueno, en el comienzo de la misión, esas personas con experiencia eran muy pocas, ¿no? Porque estaba comenzando la misión, era un hecho que iban a haber muchas anomalías o discrepancias, pero hoy en día contamos con muchas personas, devotos y devotas, que han transitado la vida espiritual por un determinado periodo de tiempo, que les ha dado solvencia, contundencia, experiencia, madurez y capacidad de guiar en distintas áreas de la vida que el practicante de conciencia aquí ya tiene que cubrir, para que esa contención se dé de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la vida espiritual de esa manera, que hay cosas que me las tengo que, están en mi propia mesa de trabajo, ¿no? O están en la mesa de trabajo de mi persona, junto con mis tutores y tutoras de terreno, ¿no? Y con el maestro espiritual, mi aproximación es de Saravanan Kirtan, de cómo poder aprender más sobre Krishna y entregarme más al servicio devocional. Esa manera sana de practicar la vida espiritual va a hacer que nosotros podemos, como dice el Sri Upanishad, podemos vivir por cientos de años practicando el proceso de conciencia de Krishna en la misión sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, no hay, o sea, fuera de este espectro en general, no hay mucha cosa más que ver de cuáles son las razones por las cuales uno pierde el entusiasmo en practicar el proceso de conciencia Krishna. Eso es lo que le está preguntando Krishna a Arjuna. De todas maneras, claro, Arjuna desarrolla un poco más de idea diciendo, ¿qué pasa con esa persona? Ya se hizo devoto, entendió que el mundo material no es su lugar, pero al mismo tiempo no se puede integrar. Todos estos elementos que forman parte de la personalidad no los pudo integrar. Varna, ashram, hábitos, capacidad de como autoproductiva, en el sentido de ser una persona autosuficiente, lo que se llama en el mantra Gayatri para Chodayat. Un brahmana, por ejemplo, una persona que ve todo de la perspectiva espiritual, es autosuficiente, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y al mismo tiempo dependiente, en el sentido que entiende, como los pándavas, por ejemplo, ¿no? Se dice en el primer canto que los pándavas no eran ociosos parásitos del Señor, dice, ¿no? Así dice el Bhagavatam, en el capítulo 15 del primer canto. Y están itálicas, ustedes están así en letras inclinadas y en volto, ¿no? O sea, en negritas fuertes. Ellos no eran ociosos parásitos, se hacían todo como si dependiera de ellos, y al mismo tiempo sabía que finalmente todo depende de Krishna. Entonces,
Muchas veces hay practicantes que han practicado por décadas conciencia de Krishna y después se alejan de la misión con ese sentido de que no van a poder progresar en la vida, que no van a tener, como se dice, las cosas que a nivel humano se requieren. Y acá Krishna está diciendo otra cosa. Dice, bueno, Kalyana Krit, dice Krishna como respuesta. Lo primero que dice, ¿no? Parta naiveja namutra vinashas chasya vidate nahi Kalyana Krit kashchit durgatin tatagachati. Un trascendentalista dedicado a actividades especiosas nunca ha destruido en este mundo ni en el espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Entonces, y la cantidad de actividades piadosas, tanto espirituales como materiales, que uno acumula por practicar el servicio nacional, son inconmensurables, son muchas, ¿no? Solamente que en la fin nosotros tenemos una trayectoria actual, un prarabdha karma, una ruta karmática actual, que nos va a hacer transitar por un camino indefectiblemente, porque ese es el camino que hemos trazado de vidas previas. Pero en todo caso, si nosotros no pudimos practicar el proceso de conciencia de Krishna con plena contundencia y nos hemos alejado de la práctica, como mínimo, lo que dice Krishna en este capítulo, Suchinan Srimatan Greje Yoga. Bueno, primero dice Prapya Punya Kritan Lokan. Lo primero que ocurre es que son ubicados en atmósferas, en sociedades superiores, en semidioses, en planos superiores, Prapya Punya Kritan Lokan. Y después de Suchinan Srimatan Greje. Y después cuando regresan a planos como este, cuando regresamos a planos como este, o nacemos en familias suchis o personas que ya están limpiando su mente con una práctica espiritual, suchis, limpios espiritualmente, o srimatan, o con suficiente facilidad económica para que nuestra vida individual no tenga que complicarse tanto por ese lado y podemos, como decir, fijar la mente en conciencia de Krishna. Pero después dice Krishna, si hubo mucha sinceridad en la práctica y por alguna razón u otra uno perdió la fe en el proceso de conciencia de Krishna, dice, Kule Bhavati Dimatam, es el texto 42 del capítulo 6, Kule Bhavati Dimatam significa que uno va a nacer en familias de trascendentalistas, o sea, de devotos, ¿no? de personas que practican conciencia de Krishna. Por lo tanto, los niños que nacen en familias de devotos tienen que entenderse, porque Prabhupada dijo, por ejemplo, que no se debe cometer ofensas con los americanos, porque si ellos están viviendo en un país rico es porque hicieron actividades piadosas previas que les permite estar en esa atmósfera. En forma similar, si hay seres que nacen en familias devotas, por ejemplo, un niño devoto nace y desde el mismo comienzo tiene leche materna consciente de Krishna, porque es una devota, no es la mamá. Lo que va a comer a nivel de la boca, de lo que hay de afuera para entrar por la boca, es prasad. No, mira empieza a mirar y ve la deidad, ve a los devotos, ¿no? Escucha el Mahamantra Hare Krishna, participa con los devotos. Es toda esa facilidad que esos seres tienen, que era, como le dije a una devota acá de la comunidad, que su hijo Ishan tiene 2 años, y dijo, bueno, su hijo Ishan hace 3 años era un viejo, probablemente, en otro cuerpo, y era un bhakta, porque cómo es que le están haciendo en esa atmósfera tan iluminada, tan consciente de Krishna, porque practicó proceso de conciencia de Krishna en vidas anteriores y de una u otra manera no lo pudo terminar. Entonces por eso Krishna dice, Kalyana Krit, no hay ninguna cosa negativa en practicar el proceso de conciencia de Krishna, incluso que alguno de estos 5 o 6 puntos yo mencioné, ¿no? Los 5 primeros puntos y el asunto de la mala expectativa en relación con el discipulado, con lo que a nivel guía espiritual nosotros debemos buscar para que sea nuestra vida espiritual. Voy a dejar por acá, porque en un ratito hay otra clase, entonces si hay alguna pregunta, comentario, los que están acá en el Zoom, y también los que están en Facebook, me voy a fijar. Bueno, ya las... Hare Krishna Nityangi, por favor, ¿quiere decir algo? Puede abrir su micrófono, adelante. Hare Krishna, Prabhu.
Muchas gracias por la clase. No abro la cámara porque tengo el internet un poco así, un poco bajo. Bueno, pues la pregunta Muy bien. es al respecto de lo que al principio comentó de declararle la guerra a Maya. Que esto supongo que será como una forma de hablar, porque, porque claro, mm, la lucha no sería como entre iguales, que Maya pues es tan poderosa que simplemente pues nos derrota así con que, eso, que sí será una forma de hablar, ¿no? Supongo. Bueno, o sea, sí, bueno, es así tal cual lo menciona Srila Prabhupada. Lo que yo leí está en el texto 37 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Todo ese tema de la fe, que la pérdida de fe, que es lo que es el tema de hoy, y Prabhupada dice eso. Sí, me acuerdo que una vez un Vaishnava muy mayor decía, bueno, por ejemplo, eso también se menciona en el Néctar de la Devoción. Uno de los primeros capítulos se llama Requisitos para el practicante de vida espiritual. Entonces, y ahí se va mencionando que Rupa Goswami dice, para tener srada, que es el primer paso, que es tener alguna atracción por Krishna, no hay prácticamente requisitos. O sea, el santo nombre es atractivo, el prasad es atractivo, los devotos tienen tan buena energía que la gente así con un poco de piedad se atraen naturalmente, se atraen a Krishna, a los devotos, al prasad. No hay requisitos. Si uno está pegado a la gratificación de los sentidos, está pegado a cualquier cosa, si cualquier mal hábito, igual tiene atracción hasta este nivel. ¿No? Puede ir con los devotos, tomar prasad, cantar y sigue con sus hábitos. Cuando uno quiere ser un sadhaka, que entiende, por eso Prabhupada dice, el texto que leí hoy decía, bueno, al principio uno conoce, y empieza a entender, y la verdad que los devotos tienen que ser muy, muy claros en que cuando uno introduce a la persona conciencia de Krishna, la primer cosmovisión es, Prabhupada dijo eso, cuando uno predica el Bhagavad Gita a personas nuevas, lo primero que tiene que dar claro a la persona es que en este mundo material hay sufrimiento. Porque a menos que uno esté lo suficientemente frustrado en el mundo material, no va a haber incentivo suficiente para tomar conciencia de Krishna. Por acá lo vi a Panchatatva Prabhu, no sé si todavía está por acá, pero bueno, él en un momento nos contó una vez en uno de los encuentros de que cuando él tenía 8 años lloraba, ¿no? Simplemente lloraba y le decía a los padres, ¿por qué me trajeron a este mundo? ¿Qué es este mundo de sufrimiento? ¿Qué hago acá yo? ¿No? A muchos de nosotros nos ha pasado en alguna medida, ¿no? Sentir esa profunda frustración. Si uno no está suficientemente frito en el mundo material, entonces va a querer seguir coqueteando. Entonces es bueno en un sentido que uno llegue frustrado, porque bueno, claro, hay personas que son muy piadosas de vidas anteriores, son 4 tipos de personas se acercan, ¿no? al proceso, sabemos, ¿no? Los que buscan conocimiento, pero la mayoría de nosotros necesitamos venir de la escuela de los duros golpes. Ahora, cuando nosotros queremos tomar el proceso serio, en primera iniciación, ya hay pruebas, ¿no? Como también me decía un devoto, bueno, al principio Krishna Maya significa dejo la carne, no dejo la carne. Y bueno, después uno deja la carne, después dejo el huevo, no dejo el huevo, eso es el Krishna Maya, ¿no? La polarización. Pero después hay más cosas, ¿no? Entonces, si uno toma primera iniciación, bueno, entonces decía este devoto mayor, bueno, Maya te da ahí una bofetadita en la oreja. Si uno quiere tomarse buena iniciación, ya va a haber más pruebas, ya te van a dar. Y si uno quiere renunciar a este mundo, decía, Maya es un servicio ingrato para ella, pero tiene que testear realmente cuán determinados nosotros estamos en entregarnos al Señor Supremo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, de que la energía ilusoria nos va a dar, y también es otra cosa, la posición de nosotros como energía marginal significa que cada tanto tiene que haber propuestas materiales para probar realmente si
estamos apegados a Krishna, no, al menos nos vamos a dar cuenta. Cada tanto tiene que venir pruebas difíciles, es parte del proceso, ¿sí? Y debemos también visualizarlo ya desde entrada, que esto no va a ser fácil, ¿no? La energía ilusoria va a poner siempre pruebas, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo, Virabajo Prabhu, decía una discípula de Prabhupada, que nos visitaba en Argentina en ese momento, ella decidió tomar el camino de la renuncia, ¿no? Y, o sea, no casarse. No es lo más común ni para devotos ni para devotas, pero especialmente para devotas no es lo más común. Pero bueno, ella decidió ese camino y sí por la propia. Y me viró ojo, pero me decía, bueno, pero usted se piensa que cada año ya tiene 2 o 3 propuestas, ¿no? Porque es que también la energía natural te tiene que probar cuál es tu determinación, ¿no? Y como sabemos en el capítulo 7, texto 14, ¿no? Ahí que ella nos dice, ¿no? Como usted decía, la energía ilusoria es infranqueable, o sea, ya perdimos de entrada, como usted decía, ¿no? Maneva y prapadiante, mayanita tarantite, pero si uno se refugia en Krishna, se refugia en los devotos, entonces hay, por ejemplo, una vez Prabhupada estaba orando muy fuertemente delante de la deidad, así como un poquito como estamos viendo en el cuadro que tengo atrás mío, ¿no? Y un devoto se animó a preguntarle, querido Srila Prabhupada, pues, si usted nos puede decir qué es lo que le estaba pidiendo a Krishna, ¿no? Y le dijo, estoy orando a Krishna para no caerme en la energía ilusoria, dijo Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada es un devoto puro, ¿no? Un alma autorrealizada. Aún así, él no se pensaba así, no se pensaba autorrealizado, ¿no? Claro, una vez yo hablando con Vaisheshika Prabhu en una clase que dio cuando estuvo acá, le hice una pregunta y dice, bueno, claro, si un devoto piensa o dice, o verbaliza que es una persona muy preparada, muy cualificada, en realidad esa es su descualificación, ¿no? Entonces, normalmente los devotos dicen, no estoy cualificado. Pero a veces es como un discurso social, es un discurso poético para mostrar que somos especiales, ¿no? También es otra trampa de la energía ilusoria. Y están los que son realmente avanzados, ¿no? Y estamos los que somos realistas, o sea, que decimos que no somos avanzados no porque somos humildes y avanzados, sino porque somos realistas, ¿no? Es la verdad. Me acuerdo que otro que es astrólogo me decía una vez en Guadalajara, no, ustedes los distribuidores, pues bueno, ese es mi canal, yo me dedico a distribuir libros, estaba con un grupo de Santi, me dice, ustedes los distribuidores de libros son majapuruyas, ¿no? Es un término técnico que tienen ahí en astrología. Mire, yo ya llevo de las 3 décadas, poquito pasadito, practicando conciencia de Krishna, y sí me la creía, ¿no? Pero la energía ilusoria me dio tantas muestras de que me tiene así a su merced, como usted decía, ¿no? Así como el buey es con un anillito acá en la nariz, las narinas, un pequeño movimiento y te lleva para un lado, así mismo la energía ilusoria te tiene atados de pies y manos, ¿no? La única cuestión de por qué todavía nos sostenemos en la vida espiritual es porque Krishna, es una cosa importantísima, mire, que me dijo mi maestro espiritual. Si uno se mantiene en conciencia de que Krishna todavía, es porque al menos un Vaishnava que con práctica contundente posa sus buenos deseos sobre uno, ¿no? Y ese Vaishnava que posa sus buenos deseos sobre uno es el maestro espiritual, principalmente, ¿no? Por la fuerza espiritual que tiene el maestro espiritual es que nosotros nos sostenemos en la vida espiritual. No hay otra explicación lógica para decir por qué estamos manteniéndonos como practicantes, siguiendo principios regulativos, o sea, porque o sea, es que veníamos de recontra, requete maya, como cualquier otra persona que está en el mundo material hoy en día, ¿no? Haciendo actividades de la energía ilusoria, ¿no? Somos el prototipo de Kali Yuguero, al menos en el caso personal. Pero también al mismo tiempo nosotros debemos ser tan ¿cómo se dice?
profundos, tan serios, de saber ganar los buenos deseos de todos los devotos, ¿no? No hacerle la vida imposible a los demás con no hacer demasiado ruido, ¿no? Con lo que nosotros queremos. A veces me decía una devota, la Madre Multimúltiple, en la comunidad de Buenos Aires, que todas las glorias al éter, me decía. Digo, qué interesante lo que dice. ¿Por qué me lo está diciendo Madre Multimúltiple? Dice, bueno, porque todo el mundo tiene que tener, pues, en el éter existe el ego falso también, ¿no? En cuestión técnica, en la filosofía Sankhya de Kapiladeva. Y en la misión también tiene que haber un espacio para el ego falso de cada quien, porque no somos puros. Pero tiene que ser un ego falso como bajo control, o sea, no hacer demasiado ruido con los demás, ¿no? Hay cosas que estamos limpiando todos, pero siempre tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? De tratar de no hacer demasiado ruido con los demás. Entonces, eso, ¿no? Como Prabhupada oraba para no caerse, nosotros deberíamos orar para no caernos más. Porque ya caídos ya estamos. Pero, bueno, tratar de avanzar cada vez un poquitito más en el apego a Krishna, al servicio al Maestro Espiritual y al Santo Nombre. No sé si eso le responde. Sí, sí, muchas gracias, Prabhu. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentarios? Yo, si nadie más tiene preguntas, yo tendría otra. Bueno, a ver adelante, mientras que también los de Pues es Facebook, al, yo tengo, si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo, adelante. ah, vale, es al respecto de esto mismo, ¿no? De que cómo podemos entender la misericordia de las personas santas. Yo, tal y como lo entiendo, que a ver si es que es así, ¿no? Es para confirmar, ¿no? Es que si ellos, desde su compasión, su deseo, o sea, nos miran y desean que nos elevemos. Y entonces por ese sentimiento que tienen, Krishna les complace. Y así es de esa manera que somos bendecidos. Si es así. Sí, pero tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte también, ¿no? Es como, o sea, el padre siempre quiere que el hijo o la hija tenga mucho más éxito de lo que él mismo ha podido tener, ¿no? Entonces el maestro espiritual siempre se pone muy feliz cuando ve que sus discípulos y discípulas avanzan espiritualmente. Pero tiene que haber esfuerzo de nuestra parte, o sea, no es todo. Porque bueno, es Kripa Siddhi, o sea, el alcanzar superación, ir perfeccionándonos, ir moldeando nuestra personalidad espiritual a través de esa aluvión de misericordia que llega. De hecho, la palabra Sampradaya significa eso, ¿no? La escuela de misericordia, la cadena de misericordia. Que Sam, que juntos, Pradaya, dar misericordia, ¿no? Juntos, seres muy purificados en conciencia de Krishna se reúnen para darnos misericordia juntos, ¿no? Es otro punto importante del discipulado en conciencia de Krishna, del movimiento Srila Prabhupada, es que es una sociedad multigurus. Entonces, debemos saber tomar beneficio de todos los que son maestros espirituales, de los que nos pueden guiar espiritualmente, no solamente de nuestro gurú eh, iniciador. Porque como decíamos, también eso es cargar una expectativa demasiado unidireccional en el maestro espiritual iniciador, puede también traernos así. Después podemos entender las cosas de una manera incorrecta en la vida espiritual. Entonces también tenemos que saber hasta dónde queremos dar, porque muchas veces damos. Hay una historia en el Mahabharata, que Narada Muni fue a visitar a un rey, no me acuerdo el nombre del rey, pero entonces el rey le dijo, todo lo que tengo acá es tu misericordia, querido Narada Muni, todo esto es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, él escuchó,
se fue, y de repente en un momento Narada Muni necesitaba una carroza, y fue de vuelta al reino de este rey, que no me recuerdo el nombre, y le pidió la carroza, y ahí el rey, como era la carroza que más, la mejor carroza, y con la cual él tenía mayor apego, ahí ya sacó realmente lo que no era un discurso poético lo anterior, ¿no? En realidad no es, y eso es lo que me decía mi esposa una vez, es muy difícil en realidad, en realidad, otorgar el crédito al maestro espiritual. Es muy difícil. Hay mucho ego ahí, hay mucha cosa, el sentido de pertenencia, como dice Karta Haniti Maniate, ¿no? Como el capítulo 3, texto 27 del Gita, diciendo que la entidad viviente se cree la autora de actividades que en realidad están ejecutadas por todo un proceso que viene de Krishna, el proceso de la energía natural, o por el mismo Krishna dentro del servicio personal, ¿no? Entonces, este rey ya después le puso condiciones, bueno, te la doy, pero me la devuelves. Entonces, no era tal que todo es tuyo, querido Narada Muni, ¿no? O querido Gurudev. Entonces, tenemos que estar muy claros de lo que podemos dar y hasta dónde podemos dar, de una manera feliz, de una manera voluntaria y sin después reclamar nada, no como reciprocidad. Eso es lo que se define como servicio nacional puro, ¿no? Añukuliana Krishnam Shilanam Bhakti Lutana, o sea, darle servicio de una manera favorable a Krishna, no esperar, como se dice, nada a cambio, como en la forma de deseos fruitivos o en la forma de conocimiento empírico, tratar de entender las cosas de una manera empírica, sino dejar que también, cuando algo no se entiende, dejar que la potencia purificadora que trae potencia cognitiva vaya ingresando en nosotros, ¿no? Porque a veces los devotos quieren entender todo intelectualmente y eso no es el proceso, el proceso es servir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que quería decirle, ¿no? De que la misericordia del Maestro Espiritual sí está ahí, pero también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, como en el pasatiempo de cuando Yasoda quería atar a Krishna, que faltaban 2 dedos. Esos 2 dedos justamente representan, una la misericordia de Krishna y los devotos, pero el otro es el esfuerzo personal. Y como hoy también Prabhupada dice en el capítulo 6, ¿no? Que, dando el ejemplo de la gorriona, que la gorriona perdió sus huevos y entonces ella le dijo al océano que la iba a vaciar y el océano se empezó a matar de la risa. Pero al ver el esfuerzo que hacía esa pequeña gorrioncita, Garuda se solidarizó y se presentó ante el océano y el océano dijo, no, ya con Garuda no me puedo meter. Asimismo, cuando la energía ilusoria sabe que nosotros estamos avalados por una solución discipular, por el máster espiritual, entonces comienza a ceder. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Por eso Prabhupada dice, Dios ayuda a aquellos que se ayudan. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Algo más, devotos, devotas? ¿Cómo hacemos cuando una persona perdió la fe en el proceso de conciencia de Krishna? Que se apartan, ¿no? De la asociación con los Vaishnavas. ¿Quién me puede decir? Ahora la pregunta la hago yo. ¿Se refiere a si nos encontramos con alguien que le ha sucedido esto? Sí, que ha suspendido sus actividades conscientes de Krishna, que no quiere estar vinculado ya con los devotos, con la práctica espiritual. Bueno, pues quizás lo mejor sería simplemente dar un poco de amistad, no tratar de empujarlo a que haga lo que está claro que no quiere hacer. Exactamente.
Exactamente, sí, de darle una atmósfera donde la persona se pueda sentir confiada, ¿no? Porque y naturalmente cuando siente confianza a alguien, como Krishna dice, ¿no? En el Bhagavad Gita, te voy a dar este conocimiento porque eres mi, bueno, te siento como un amigo, te siento como un devoto, ¿no? Como mi devoto, entonces una cosa que está muy profunda para mí, Krishna dice que es las glorias del Bhakti, las glorias de la entrega. Krishna no le puede hablar las glorias de la entrega a cualquier persona que lo va a tomar como decía Jesús, como perlas pues, por los cerdos. Los cerdos cuando ven las perlas, pues ni le va ni les viene porque no aprecian lo que son las perlas. Entonces, una persona para que pueda abrir su corazón tiene que volver a sentir esa atmósfera de confianza. Entonces, ahí está nuestra conquista espiritual, no es filosófico. A veces también hay practicantes que se van por lo filosófico, ¿no? Se van por distintas cosas, porque lo filosófico del raza, o por lo filosófico de la caída del alma, o por lo filosófico de cualquier cosa filosófica. Hay muchas excusas filosóficas, pero nosotros tenemos que tener muy, muy claro que en realidad no es el problema, ¿no? Hay una cuestión ahí emocional que está, una mala expectativa que está planteada como mala expectativa. Entonces, y como digo, hay personas que son adultas de edad, pero en comprensión de cómo vivir la vida espiritual, no lo han asimilado, han entendido una expectativa que no era. Ahora como estamos más en un movimiento misión, congregacional, las cosas en ese sentido yo creo que van a quedar un poco más dilucidadas, pero nuestro desafío justamente en estos años de misión es cómo, lo que estamos hablando en los cursos de lo que le llamamos psicología de la abundancia, cómo crear una atmósfera donde personas que tengan vaillas, pesados, correligiosos, piadosos, que puedan generar así atmósferas donde a nivel laboral, a nivel social, se puedan desarrollar emprendimientos donde las personas se puedan agrupar como entre cooperativas comunitarias, laborales, funcionales, y con el objetivo siempre de aportar a los demás, a la sociedad en general a la comunidad en general, ¿no? Y si podemos después de eso dar el paso a las fincas, que para mí tiene que ser así gradual, ¿no? Entonces eso ya sería la, llegar al punto que Prabhupada quería para proteger, dar ese ámbito de protección al practicante, que es vivir en fincas conscientes de Krishna. Yo afortunadamente vivo en una finca consciente de Krishna y es una atmósfera que te jala, ¿no? Bueno, ahí está el templo, están los devotos, hay un encuentro dominical, entonces y son personas que son sanos, o sea, como que personas ya que tienen cierta madurez, entonces no están subidos, no se sienten avatares en la vida espiritual, ¿no? Que voy a salvar al mundo, cosas por el estilo, ¿no? Que muchas veces ocurre, ¿no? Cuando uno se pone a como proyectarse dentro de la misión, muchas veces pasa eso, hay personas que se suben al arquetipo del mesiánico, ¿no? Mi concepción es la mejor. Entonces, todas esas cosas de madurez espiritual son las que más, poquito a poco, tenemos que ir desarrollando. Voy a tomar una última pregunta y dejar por acá. A ver, acá Bhakta Diego dice: Hare Krishna, muchas gracias, linda clase de Haribol. ¿Qué hacer cuando el devoto que nos unió al movimiento murió? Y ese devoto era muy importante para mí. Bueno, agradecerle enormemente y honrarlo, quedándose en la misión y siendo un buen devoto. Eso es lo que nos va a pasar cuando también nuestro maestro espiritual se vaya con Krishna, ¿no? Y vamos a tener que continuar. Es cierto de que esas relaciones como mágicas, ¿no? Donde el uno con el otro o la una con la otra se pueden hablar en un nivel muy profundo, no es de todos, no es con todos los practicantes, ¿no? Porque hay afinidades,
el mismo proceso de la vinculación diaria también nos permite una mayor proximidad, una mayor distancia también. Si hay personas que por proximidad física no están cerca, pues entonces a veces es difícil. Pero es un hecho, yo lo puedo decir, que comienza su vida espiritual en su infancia espiritual, y con las personas que se van relacionando a lo mejor con mucha madurez, como cuando yo, por ejemplo, era muy joven, practicando conciencia de Krishna, y pues sí, así, muchas cosas no veíamos de los unos con los otros, pero servíamos juntos, ¿no? Y hoy en día esas relaciones tienen su fruto, ¿no? Con hermanos, hermanas espirituales. Yo cuando hablo de hermano, hermana espiritual, no me refiero a mi guru, a los que son iniciados por mi mismo guru Diksha, sino en realidad todos somos hermanos y hermanas espirituales en esta misión, porque pertenecemos a la familia Shila Prabhupada. Algunos son hermanos espirituales Diksha, y algunos son hermanos y hermanas espirituales Diksha, pero finalmente somos todos hermanos, ¿no? Algunos son mayores que nosotros, algunos están en el mismo, de la misma época, y otros son más nuevos. Entonces hay que tratar de como sostenernos de esas relaciones así enriquecedoras. Pero con algunos se da un poco más y con otros no se da tanto. Pero el aprecio, si nosotros estamos practicando vida espiritual y estamos sintiendo que podemos pensar así positivamente y con ganas de dar, agradar a otros practicantes, así, pensar de esa manera en el día, como por ejemplo Raghunath Goswami hacía 1000 reverencias al día, que básicamente se traduce en esto que estoy diciendo, ¿no? Imagínense pensar en cómo beneficiar a 1000 devotos y devotas en el día, ¿no? Qué buenísimo, ¿no? Bueno, no estamos en el nivel de Raghunath Goswami, pero pensemos, ¿no? en tratar de beneficiar a 15, 20 devotos en el día, ¿no? Devotos, pero devotos en el sentido general me refiero, ¿no? Entonces así, nuestro entusiasmo por la vida espiritual siempre va a estar fuerte, ¿no? Como Haridas Pandit, por ejemplo, es un devoto del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que jamás veía errores en los demás. Pero dice el Chaitanya Chaitanya, no es que los demás no tenían errores, ¿no? Solamente que él decidió como su camino de vida, elegir qué ver de los demás, ¿no? Desde otro punto también muy importante. Bueno, entonces eso, si te sientes agradecido por la persona que te inició o sea, te dio, te abrió la posibilidad de estar en contacto con conciencia de Krishna, entonces la forma de retribuirle es hacer mucho servicio amoroso con los devotos, ¿no? Para estar muy entusiasmado para siempre hacer servicio devocional con el maestro espiritual, con los devotos, y uno puede agradecerle a Bhaktivinoda Thakur, puede agradecerle a Narottam Thakur, pero también le tiene que agradecer, eso es lo que decía Bhaktisiddhanta Swami, ¿no? O sea, una forma así como de no evolucionar o de no dejar completamente la envidia de lado, es que nuestra incapacidad de reconocer la santidad y congratular el esfuerzo que los demás están haciendo, los contemporáneos, los que tenemos en la comunidad, y decía Bhaktisiddhanta Swami, piénsalo de esta manera, porque cuando llegue un momento de partir, que eso va a ser un hecho inevitable, te vas a tener que granjear de todos sus buenos deseos para que puedas hacer avance en tu próxima vida. Entonces, eso de activar nuestra sensación de que yo soy una persona. Les voy a contar una, pues, como para ilustrar un poco este punto, y ya voy a terminar con esto. Indradevna Swami estaba en un Ratayatra y vi una devota, así que no tenía ni posición social en el liderazgo, ni una persona así como común, ¿no? Desde esta perspectiva social que digo, ¿no? Como no era líder ni nada, súper feliz así, bailando con una alegría, con una sonrisa de oreja a oreja, así radiante, vibraba así como en devoción por Krishna. Y Maharaj la vio y dijo,
yo quiero ese néctar, dijo, ¿no? A ver, quiero saber cuál es su secreto, ¿por qué está tan feliz esa persona? Como pasó hace poco en el templo de Chile, que los devotos varones salían a Sankirtan y llegaban tan radiantes, felices, cargados, que las chicas que están, las devotas que están viviendo ahí, dijeron, yo también quiero ese néctar, a ver, ¿por qué experimentan esa felicidad? A mí también me gusta esa felicidad, ¿dónde la consigo? Bueno, saliendo a distribuir libros, ¿no? Da tanto placer ese servicio, tanto placer, es una fuente ilimitada de placer. Bueno, la cuestión es que Linda Sami le preguntó a la devota, ¿cuál es su secreto? ¿No? Y le dijo, Maharaj, yo soy la persona más feliz del universo. ¿No? Sí, 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 la veo, pero dígame cuál es su secreto. ¿Quieren saber cuál es el secreto? Pongan, denle en un... Hagan esto, miren. A ver si quieren saber cuál es el secreto. Si no, ya ni les digo. Parece que nadie quiere saber cuál es el secreto. O nadie sabe usar el aparatito para poner ese gesto. ¿Se los cuento? Sí, sí queremos. Sí, por favor. Bueno. Entonces la doctora le dijo, mire, yo había sido una persona cometí muchos errores y tenía cadena perpetua en la cárcel, estaba bien en la cárcel de mujeres. Y los devotos muy misericordiosos hacían programas de prédica en esos lugares. Por ejemplo, ahora en Chile también están pidiendo donativos para que, así tratando de suavizar el corazón de los devotos para decir, bueno, nosotros podemos llevar libros a las cárceles, ahora consiguieron un hospital en Temuco, entonces ya la otra vez me contó Dina Dayal que eran como 70 ciencias de autorización que ya llegaron ahí para las personas que están enfermas, así en grado intermedio y también terminales. Entonces, bueno, de una manera u otra también llegó la misericordia para esta, ahora devota, en ese momento no devota, no, de la presa. Y bueno, empezó a adoptar el proceso de conciencia de Krishna, empezó a cantar el santo nombre, no sé cómo, si tenía yapa, no lo sé, creo que no le dejan tener collar, esas cosas, no sé cómo hacía, pero bueno, cantaba el Mahamantra, y Krishna Maharaj, que es su guru, fue tan misericordioso que fue a hacer la ceremonia de iniciación a la cárcel. Le dio el Harinam Diksha en la cárcel. Supongo que no habrá habido ceremonia de fuego, no creo que le hayan dejado hacer eso, pero le dio Diksha Harin, le dio nombre espiritual, y ella estaba re feliz, y por buen comportamiento, de una condena de perpetua era, en 2 o 3 meses después de la iniciación la liberaron, ¿no? La liberaron, y ella vio eso como una oportunidad para poder entregarse más al servicio docinal y a Krishna. Entonces, bueno, es un poco para ilustrar ese sentimiento. Tenemos que aprovechar la oportunidad de que tenemos energía, tenemos inteligencia para glorificar a los devotos, para apreciar a los devotos, para también ayudar a la humanidad que está sufriendo, tratar de distribuirles libros, tratar de entregarles conciencia de que ellos estar vivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es tan lindo cuando nuestro corazón se pone tan liviano, cuando pensamos bien de los demás, vemos las buenas cualidades, y se pone tan pesado y tan oscuro. Es como tener patas de elefante, dice mi maestro espiritual, elefantitis, que empiezan a criticar, ver todo lo negativo, incluso hasta llegar a ver al maestro espiritual en ese sentido. Son leyes de la vida. Entonces, si uno quiere ser feliz, al menos por ese lado, si uno quiere ser feliz, entonces glorifique. ¿No? Y si queremos estar infelices, pues adelante, vamos a cometer ofensas. Está muy fácil ser infeliz. Y eso casi siempre es lo más fácil, cometer ofensas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, los invito cordialmente a que terminemos esta maratón todos juntos. Gracias a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por darnos esta posibilidad. Y para ISKCON Paraná, en un ratito a las 20:30 hora argentina, tenemos esta clase de la construcción de la personalidad según Freud, según Jung y según el Srimad Bhagavatam. Y bueno, si pueden y les interesa el tema, bienvenidos. Es ISKCON Mendoza Paraná, es el Facebook, y hay un Zoom por ahí que Angie siempre. Que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna.
Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Reverencias a todos. Para servir los devotos, devotas. Bueno, si quieren abrir las cámaras para saludarnos. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muy bien. Hare Krishna, Prabhu. Muchas gracias por todo. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol, Magashakti, Juli, Angie, Olivia. Perdón, Angie, que había una pregunta, pero ya después si quieres